Padre millonario abandonó a su hijo de 4 años en la terminal, pero la vida le cobró cada lágrima. Ricardo Valenzuela tenía 32 años y era dueño de firma exitosa de consultoría financiera que valía millones cuando tomó decisión que cambiaría su vida y casi destruyó a su hijo Mateo. 2 años después de muerte de su esposa Paula por cáncer, Ricardo había colapsado bajo peso de intentar ser padre solo mientras manejaba negocio demandante y cada vez que miraba a Mateo veía doloroso recordatorio de lo que había perdido. Entonces ese jueves de noviembre condujo a terminal en su Mercedes. De 85.000 euros sentó a niño de 4 años en banco con osito de peluche y mochila conteniendo 400 euros y nota de abandono y simplemente se fue corriendo literalmente hacia su reunión de negocios que parecía más importante en ese momento. Lo que pasó cuando limpiadora de 54 años llamada Carmen encontró a Mateo llorando solo después de media hora esperando a papá que nunca volvería. Como servicios sociales lo rastreó dentro de 48 horas forzándolo a confrontar devastación que había causado. Como trabajadora social llamada Isabel le dio ultimátum brutal de hacer trabajo intenso de terapia y clases de crianza durante 6 meses para recuperar custodia o perder a su hijo permanentemente, como durante 2 años de reconstrucción dolorosa. Ricardo transformó de padre ausente que eligió conveniencia sobre responsabilidad a padre presente que aprendió que reparación de relación rota con niño es trabajo más difícil y más importante que cualquier negocio millonario. Y como 10 años después padre e hijo que casi fueron destruidos permanentemente por momento de abandono habían sanado suficiente para perdonar mientras llevaban cicatrices que les recordaban nunca repetir errores del pasado. Es historia tan devastadora sobre consecuencias de decisiones desesperadas, sobre posibilidad de redención cuando estás dispuesto a hacer trabajo real, y sobre cómo vida cobra cada lágrima no con venganza sino con consciencia que nunca te deja olvidar lo que casi perdiste, que necesitas leer hasta el final. Mateo tenía 4 años y medio cuando su padre Ricardo Valenzuela lo dejó sentado en banco de madera en Terminal Sur de Autobuses de Madrid con solo un osito de peluche gastado en sus brazos y mochila pequeña a sus pies conteniendo 2 mudas de ropa, un paquete de galletas María a medio comer, y nota escrita a mano con letra apresurada que decía simplemente: «Ya no puedo más. Lo siento. Que alguien lo cuide mejor que yo». Era jueves por la tarde de noviembre, cerca de las 5 cuando luz del día ya estaba desvaneciendo y terminal estaba llena con oleada usual de viajeros saliendo de Madrid hacia destinos por toda España. Trabajadores volviendo a pueblos de origen para fin de semana, estudiantes universitarios visitando familia, turistas empezando viajes, toda la humanidad transitoria que fluye constantemente a través de estos espacios liminales de tránsito donde nadie realmente pertenece, donde todos están solo de paso hacia algún otro lugar. Ricardo había estacionado su Mercedes-Benz clase E negro, vehículo que costaba 85.000 euros nuevo y que tenía apenas 6 meses de uso, en zona de carga y descarga de 15 minutos frente a entrada principal de terminal. Había sacado a Mateo del asiento trasero donde niño había estado jugando con su osito de peluche llamado Bruno completamente ajeno a lo que estaba a punto de pasar. Había cargado la mochila pequeña en un hombro y había tomado la mano pequeña de Mateo con la suya mientras caminaban hacia interior de terminal. Mateo había pensado que estaban yendo de viaje juntos, tal vez visitando a alguien como habían hecho ocasionalmente durante los últimos 2 años turbulentos desde que su madre había muerto de cáncer de ovario dejando a Ricardo viudo a los 32 años con hijo pequeño que criar solo, y Mateo había estado emocionado con perspectiva de aventura. Había estado balanceando la mano de su padre y haciendo preguntas en esa forma incesante que niños de 4 años tienen. ¿A dónde vamos, papá? ¿Vamos a tomar autobús grande? ¿Vamos a ver a abuela? Bruno puede venir también. Ricardo había respondido con monosílabos distraídos, claramente no prestando atención real a charla de su hijo, mandíbula apretada con tensión que Mateo era demasiado joven para interpretar apropiadamente como señal de lo que venía, y cuando habían llegado a este banco particular en área de espera cerca de plataforma 7, Ricardo había levantado a Mateo y lo había sentado en banco con cuidado casi gentil que contrastaba horriblemente con lo que estaba a punto de hacer. Mateo, necesito que te quedes aquí sentado con Bruno por un momento. Ricardo había dicho con voz que intentaba sonar normal pero que tenía algo quebrado debajo de superficie. Papá necesita ir a hacer algo. Alguien vendrá a cuidarte pronto. Ok. ¿Cuánto tiempo? Mateo había preguntado porque 4 años es edad donde tiempo es concepto difícil, donde un momento podría significar 30 segundos o 30 minutos y ambos se sienten como eternidad cuando estás esperando. No mucho tiempo. Ricardo había mentido, y había puesto mochila al lado de Mateo en banco, había acariciado pelo rubio de su hijo una vez con mano que temblaba ligeramente, y entonces había hecho algo que debería haber sido señal de alarma para cualquier observador atento pero que nadie notó en caos de terminal ocupada. Había sacado billetera de su bolsillo. Había extraído todos los billetes que tenía.
probablemente 400 euros en varias denominaciones, y los había metido en bolsillo frontal de mochila de Mateo junto con la nota. Te quiero, había dicho, y esas fueron últimas palabras que Mateo escuchó de su padre antes de que Ricardo se diera vuelta y caminara hacia salida con pasos que empezaron lentos y vacilantes pero que se aceleraron hasta que prácticamente estaba corriendo, huyendo de lo que acababa de hacer, y Mateo había gritado: «¡Papá! ¡Espera!». Pero su voz pequeña se había perdido en ruido ambiental de terminal, anuncios sobre altavoces, conversaciones de cientos de personas, motores de autobuses arrancando. Y para cuando había intentado bajar del banco para seguir a su padre, sus piernas cortas no pudieron alcanzarlo y Ricardo había desaparecido a través de puertas automáticas de vidrio hacia estacionamiento donde su Mercedes lo esperaba. Ricardo había entrado a su vehículo, había cerrado puerta, había puesto manos en volante, y había llorado por primera vez en 2 años desde funeral de su esposa, había llorado con sollozos que sacudían todo su cuerpo mientras pensamientos corrían por su cabeza justificando lo injustificable. No puedo hacerlo más, no puedo ser padre solo. Mi negocio está consumiendo todo mi tiempo. Mateo merece mejor que padre ausente que apenas lo ve. Alguien lo encontrará y lo llevará a servicios sociales y encontrarán familia adoptiva que pueda darle atención y amor que yo no puedo. Y entonces había arrancado motor. Había salido del estacionamiento. Y había conducido de vuelta a su oficina en Distrito Financiero de Madrid, donde tenía reunión con inversores a las 6 que no podía perderse porque su empresa de consultoría financiera que había construido desde cero estaba en medio de negociaciones para fusión que podría valer 15 millones de euros y que requería su atención constante. Mientras tanto, Mateo se había quedado sentado en banco abrazando a Bruno, balanceando piernas pequeñas que no alcanzaban el suelo, esperando que papá volviera en un momento como había prometido. Durante primeros 10 o 15 minutos, Mateo no estuvo particularmente preocupado porque papá había dicho que volvería pronto y a los 4 años todavía tenías esa confianza fundamental de que adultos en tu vida hacen lo que dicen que van a hacer, que mundo es lugar relativamente seguro y predecible donde padres no desaparecen permanentemente después de decir, espera aquí un momento. Se entretuvo mirando a gente pasando, mujer con 3 maletas grandes luchando para arrastrarlas todas, hombre de negocios hablando urgentemente en teléfono móvil, pareja joven besándose antes de que uno abordara autobús, familia numerosa con 5 niños todos gritando y corriendo alrededor mientras padres parecían exhaustos solo tratando de mantenerlos juntos. Abrazó a Bruno más fuerte y le susurró historias en su oído como hacía a menudo, narración continua de niño pequeño que todavía estaba en esa edad donde línea entre realidad y fantasía era porosa. Bruno, estamos esperando a papá. Él tuvo que ir a hacer algo importante. Tal vez está comprando boletos para nuestro viaje. O tal vez está comprando helado de sorpresa. ¿Te gusta helado, Bruno? A mí me gusta chocolate. Después de 20 minutos, empezó a sentir primera punzada de preocupación cuando escaneó área de espera y no pudo ver a su padre por ningún lado, y llamó «papá», con voz que todavía no estaba realmente asustada, solo curiosa sobre dónde estaba, pero nadie respondió porque nadie estaba prestando atención a niño pequeño sentado solo en banco, todos absortos en sus propios viajes y preocupaciones. Después de 25 minutos, preocupación había escalado a ansiedad ligera, y llamó más fuerte «papá». Y esta vez algunas personas voltearon a mirar pero solo brevemente antes de volver a sus conversaciones y teléfonos porque niño gritando «papá» en terminal de autobuses no es particularmente inusual. Presumiblemente padre estaba cerca en algún lugar y vendría a calmar a niño en momento. Después de 30 minutos, Mateo comenzó a llorar, no sollozos dramáticos todavía pero lágrimas silenciosas rodando por mejillas mientras abrazaba a Bruno con tanta fuerza que si Osito hubiera sido real habría estado sin aliento, y fue entonces que primer adulto realmente prestó atención apropiada. Carmen Ruiz tenía 54 años y había trabajado como limpiadora en Terminal Sur durante 18 años, ganando salario mínimo de 1.260 euros al mes por trabajo que era físicamente demandante y socialmente invisible. La mayoría de viajeros ni siquiera notaban su existencia mientras ella vaciaba basureros, trapeaba pisos, limpiaba baños. Mantenía espacio funcionando y limpio para beneficio de miles de personas que pasaban por allí cada día sin pensar en quién mantenía todo tan ordenado. Carmen venía de pueblo pequeño en Extremadura, había venido a Madrid a los 20 buscando mejores oportunidades que su región rural empobrecida podía ofrecer, había trabajado en docena de empleos diferentes a lo largo de años, cajera en supermercado, mesera en restaurante, niñera, trabajadora en fábrica. Antes de encontrar este trabajo en terminal que aunque no pagaba particularmente bien era al menos estable y venía con contrato formal y beneficios básicos de seguro social. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos propios aunque había cuidado a hijos de otras personas como niñera durante varios años,
y había desarrollado ojo particular para niños en problemas porque cuando pasa suficiente tiempo observando flujo de humanidad a través de espacio de tránsito aprendes a notar patrones. A identificar qué es normal versus qué es señal de que algo está mal. Y niño de 4 años sentado solo en banco durante media hora llorando mientras abrazaba osito de peluche definitivamente calificaba como señal de que algo estaba mal. Carmen se acercó con su carrito de limpieza, se agachó hasta estar a nivel de ojos con Mateo, y dijo con voz que era gentil y maternal, «Hola, cariño. ¿Estás bien? ¿Dónde está tu mamá o papá?» Mateo la miró con ojos grandes llenos de lágrimas y labio inferior temblando, y dijo con voz pequeña que se quebraba, «Papá dijo que esperara aquí. Dijo que volvería en un momento. Pero ya pasó mucho tiempo y no vuelve». Carmen sintió algo apretar en su pecho porque había trabajado aquí lo suficiente para haber visto ocasionalmente este escenario antes. Niño perdido separado accidentalmente de padres en caos de terminal ocupada, generalmente reunidos dentro de 10 o 15 minutos cuando padres pánicos realizaban que habían perdido a hijo y volvían corriendo buscando frenéticamente. Pero algo sobre esta situación se sentía diferente. Niño no parecía perdido accidentalmente sino, ¿dejado intencionalmente? ¿Cuánto tiempo has estado esperando? Carmen preguntó gentilmente. Mateo se encogió de hombros porque conceptos de tiempo eran todavía nebulosos a su edad. Mucho tiempo. Tal vez, 100 minutos. Esta era su forma de decir más tiempo del que puedo contar apropiadamente. ¿Y tu papá te dijo que esperaras aquí y que volvería? Mateo asintió vigorosamente. Dijo que alguien vendría a cuidarme. Dijo que no tomara mucho tiempo. Carmen sintió ese apretón en su pecho intensificarse porque esas palabras, alguien vendría a cuidarme, no sonaban como padre que se había separado accidentalmente de hijo, sonaban como padre que estaba dejando a hijo, abandonándolo. ¿Cómo te llamas, cariño? Carmen preguntó manteniendo voz calmada aunque alarmas estaban empezando a sonar en su cabeza. Mateo. Y este es Bruno, respondió señalando a su osito. Mucho gusto, Mateo. Y hola, Bruno, Carmen dijo con pequeña sonrisa que intentaba tranquilizar a niño claramente asustado. Yo soy Carmen. Trabajo aquí en la terminal. ¿Sabes el nombre completo de tu papá? ¿O tienes número de teléfono? Mateo pensó por momento. Mi papá es Ricardo. Ricardo, Se detuvo, claramente no recordando apellido completo porque 4 años es edad donde tu propio nombre completo es todavía concepto que estás aprendiendo, mucho menos poder recitar información de contacto. Carmen notó mochila al lado de Mateo en banco. ¿Es tu mochila? Sí, papá la dejó conmigo. ¿Puedo mirar adentro? Tal vez hay algo que me ayude a encontrar a tu papá. Mateo asintió, y Carmen abrió mochila cuidadosamente, encontró 2 mudas de ropa, camiseta y pantalones pequeños claramente para niño de 4 años, paquete de galletas a medio comer, y en bolsillo frontal encontró fajo de billetes de euro y nota doblada. Abrió nota, leyó ya no puedo más. Lo siento. Que alguien lo cuide mejor que yo, y sintió oleada de enojo y tristeza simultáneos porque confirmaba exactamente lo que había temido. Este no era niño perdido accidentalmente. Este era niño abandonado deliberadamente por padre que aparentemente había decidido que ya no podía o no quería cuidar de él. Carmen había visto muchas cosas tristes en sus 54 años de vida y 18 años trabajando en terminal de autobuses donde historias humanas de todo tipo se desarrollaban diariamente. Pero esto era particularmente desgarrador porque Mateo claramente no entendía completamente lo que había pasado. Todavía creía que papá iba a volver en un momento. Todavía tenía esa confianza fundamental que niños tienen antes de que mundo los decepcione de formas que no pueden recuperarse. Completamente. Mateo, cariño, Carmen dijo con voz más seria ahora, necesito que vengas conmigo a oficina de seguridad de la terminal. Ellos van a ayudarnos a encontrar a tu papá. Ok. Pero que si papá vuelve y yo no estoy aquí. Mateo preguntó con pánico evidente en voz. Le diremos a gente aquí que mire por él, y si vuelve le dirán dónde estás, Carmen aseguró aunque honestamente dudaba mucho que padre que había dejado nota diciendo ya no puedo más iba a volver. Tomó mano de Mateo, tan pequeña en la suya, tan confiada a pesar de todo, y lo guió junto con su mochila y Bruno hacia oficina de seguridad en nivel inferior de terminal, y mientras caminaban Mateo preguntó con voz que era tan esperanzada que rompió corazón de Carmen, ¿crees que papá está perdido? ¿Crees que no puede encontrar camino de vuelta? Tal vez deberíamos buscarlo. Vamos a encontrarlo, Carmen prometió aunque no estaba segura de si esa era promesa que debería estar haciendo, y lo que no le dijo Mateo fue que cuando lo encontraran, cuando localizaran a Ricardo Valenzuela,
Habría muchas preguntas muy serias sobre por qué había abandonado a hijo de 4 años en terminal de autobuses con solo nota y algo de dinero en efectivo. Javier Morales era jefe de seguridad de Terminal Sur, ex policía de 48 años que había tomado este trabajo después de retirarse de fuerza policial con 20 años de servicio, y había visto su parte justa de situaciones extrañas y problemáticas durante sus 6 años manejando seguridad de terminal. Pero niño abandonado deliberadamente por padre era relativamente raro y particularmente perturbador. Cuando Carmen había traído a Mateo a oficina de seguridad explicando situación y mostrando nota, Javier había sentido esa mezcla familiar de enojo profesional hacia padre y compasión hacia niño que era víctima inocente de decisiones de adultos. Ok, vamos a revisar cámaras de seguridad primero, Javier había dicho, iniciando computadora que mostraba feeds de docenas de cámaras que monitoreaban toda terminal. ¿A qué hora aproximadamente lo dejaron? Él dice que hace como media hora o tal vez 40 minutos, Carmen había respondido mientras Mateo se sentaba en silla en esquina de oficina abrazando a Bruno y mirando alrededor con ojos grandes tratando de entender dónde estaba y qué estaba pasando. Javier había retrocedido footage de cámara que mostraba banco donde Mateo había estado sentado, había visto a Ricardo y Mateo llegar juntos a las 5:03 de la tarde según Timestamp, había visto conversación breve donde Ricardo sentó a Mateo en banco y le dio mochila, había visto Ricardo acariciar pelo de Mateo una vez. Y entonces había visto Ricardo dar vuelta y caminar hacia salida con pasos acelerados que claramente mostraban que estaba huyendo. Hijo de puta, Javier había murmurado bajo su aliento, y entonces más fuerte, ok, tenemos imagen clara de padre. Ahora necesitamos identificarlo formalmente y contactar policía y servicios sociales. Había hecho zoom en cara de Ricardo capturando imagen clara, y también había obtenido imagen de Mercedes negro que Ricardo había conducido, número de placa parcialmente visible aunque no completamente claro. Carmen mientras tanto había estado tratando de mantener a Mateo calmado, había sacado las galletas de su mochila y le había ofrecido algunas, había tratado de distraerlo con preguntas gentiles sobre Bruno y qué tipo de aventuras tenían juntos, cualquier cosa para evitar que niño de 4 años entrara en pánico completo sobre situación que no podía realmente comprender. Javier había llamado a policía local reportando abandono de menor, y dentro de 40 minutos 2 oficiales de policía habían llegado junto con trabajadora social de emergencia llamada Isabel Vega de Servicios de Protección de Menores de Comunidad de Madrid. Isabel tenía 36 años y 8 años de experiencia en protección de menores, y había visto literalmente cientos de casos de niños en situaciones difíciles, abuso, negligencia, pobreza extrema, adicción de padres, violencia doméstica, todo el espectro de formas en que adultos fallan a niños que dependen de ellos. Pero algo sobre Mateo sentado allí tan pequeño y perdido abrazando su osito mientras trataba de ser valiente rompió a través de su profesionalismo construido cuidadosamente. Hola, Mateo, Isabel había dicho arrodillándose frente a él con sonrisa cálida. Mi nombre es Isabel. Mi trabajo es asegurarme de que niños como tú estén seguros y cuidados. Tu papá te dejó aquí. Mateo había asentido, y entonces con voz que temblaba había preguntado, ¿hice algo malo? ¿Por eso papá no vuelve? Intenté ser niño bueno, lo prometo. E Isabel había sentido su corazón literalmente doler porque esa era pregunta que niños abandonados siempre preguntaban, siempre culpándose a sí mismos, siempre asumiendo que hicieron algo para merecer ser dejados cuando realidad era que decisiones de adultos sobre abandonar responsabilidades no tenían nada que ver con niños siendo buenos o malos, y todo que ver con adultos siendo incapaces o no dispuestos a cumplir con obligaciones básicas de parentalidad. No, cariño, no hiciste absolutamente nada malo, Isabel había dicho con firmeza. A veces adultos toman decisiones que no son sobre ti sino sobre sus propios problemas. Pero ahora vamos a asegurarnos de que estés seguro y cuidado, ¿ok? Mientras Isabel hablaba con Mateo, uno de oficiales de policía había estado corriendo información, usando imagen de Ricardo y descripción de Mercedes había buscado en bases de datos, y dentro de 20 minutos había conseguido identificación completa. Ricardo Valenzuela, 32 años, dirección registrada en barrio de Salamanca, oficial había reportado. Aparentemente es dueño de firma de consultoría financiera llamada Valenzuela Capital Advisory. Sin antecedentes criminales, ningún reporte previo de servicios sociales. Vehículo registrado a su nombre es Mercedes-Benz clase E negro, matrícula coincide con lo que vemos en cámara aunque última parte está borrosa. Llamé a su teléfono móvil que obtuvimos de registros, otro oficial había agregado. Va directo a buzón de voz. Dejé mensaje diciendo que necesita contactarnos urgentemente respecto a su hijo. Isabel había tomado nota mental de todos estos detalles mientras mantenía atención en Mateo, quien estaba empezando a verse exhausto,
Era casi las 7 ahora y probablemente hora normal de cena y comenzando a acercarse a hora de dormir para niño de 4 años, y necesitaba determinar colocación temporal para él. ¿Hay familia extendida? Isabel había preguntado a oficiales. Abuela, tíos, alguien en sistema que pudiéramos contactar. Trabajando en eso, oficial había respondido. Pero hasta ahora no tenemos información de contacto para familia. Entonces necesito llevarlo a hogar de acogida de emergencia esta noche. Isabel había decidido. Tengo familia certificada que toma colocaciones de emergencia, son buenos con niños pequeños, él estará seguro allí mientras trabajamos en localizar a padre o familia extendida. Se había girado hacia Mateo. Mateo, vas a venir conmigo esta noche a quedarte con familia muy amable que cuida niños. Tienen juguetes y cama cómoda para ti y Bruno. Y mañana vamos a seguir buscando a tu papá. ¿Suena bien? Mateo había mirado a Carmen, quien había estado allí todo este tiempo, única persona familiar en toda esta situación extraña de adultos desconocidos en oficina intimidante, y había preguntado, ¿puedes venir tú también? Y Carmen, quien técnicamente había terminado su turno hace una hora y debería haber ido a casa, había sentido lágrimas picar sus ojos y había dicho, puedo ir contigo hasta la casa, asegurarme de que llegues bien. Ok. Mateo había asentido, y así Carmen había acompañado a Isabel y Mateo en coche de servicios sociales hasta apartamento en barrio de Carabanchel, donde familia de acogida de emergencia, pareja de mediana edad llamada Jorge y Marta Sánchez, que habían sido padres de acogida certificados por 12 años. Los esperaba con cena caliente y sonrisas cálidas y habitación preparada con cama pequeña y estante de juguetes. Carmen se había quedado hasta que Mateo había comido algo, sopa y pan que apenas había tocado porque era obvio que estaba demasiado exhausto y emocionalmente abrumado para tener apetito, y hasta que había sido instalado en cama con Bruno firmemente abrazado y luz de noche encendida. ¿Mi papá sabrá dónde estoy? Mateo había preguntado con voz somnolienta justo antes de quedarse dormido. Sí, cariño, Carmen había mentido gentilmente. Si tu papá pregunta, le diremos exactamente dónde estás. Había besado frente de Mateo con ternura que venía de parte maternal de ella, que nunca había tenido salida con hijos propios, y entonces se había ido con Isabel dejando a Mateo en cuidado de Jorge y Marta. Afuera, en calle oscura, Isabel había dicho a Carmen con voz cansada, gracias por quedarte con él. Hizo diferencia tener cara familiar mientras procesaba todo esto. ¿Qué va a pasar ahora? Carmen había preguntado. Ahora, Isabel había respondido con tono que tenía enojo apenas contenido. Ahora vamos a encontrar a Ricardo Valenzuela y va a tener que responder por abandonar a su hijo. Y dependiendo de sus respuestas y evaluación de situación, o recupera custodia con supervisión intensiva y servicios de apoyo, o pierde custodia permanentemente y Mateo entra en sistema de acogida esperando familia adoptiva. Y si padre rico y exitoso simplemente no quiere ser molestado con responsabilidades de parentalidad, Isabel había continuado con amargura que venía de años viendo peores aspectos de naturaleza humana, entonces niño de 4 años que no hizo nada para merecer esto paga precio. Como siempre. Niños siempre pagan precio por fallos de adultos. Encontrar a Ricardo Valenzuela no fue difícil. Hombre con firma de consultoría registrada, dirección conocida, vehículo registrado, teléfono móvil, presencia en redes sociales profesionales como LinkedIn mostrando oficina elegante en Torre Picasso en Distrito Financiero de Madrid. No era exactamente fugitivo escondido en sombras. Lo difícil fue hacer que respondiera. Durante primeras 48 horas después de abandonar a Mateo, Ricardo ignoró completamente 12 llamadas de policía que iban a su buzón de voz, ignoró 4 emails oficiales de servicios de protección de menores, ignoró visita de 2 oficiales a su oficina donde recepcionista les dijo que, señor Valenzuela está en reuniones todo el día y no puede ser interrumpido, actuando como si pudiera simplemente pretender que situación no existía si la evitaba lo suficiente. Fue solo cuando policía finalmente amenazó con orden de arresto por abandono de menor y negligencia criminal que Ricardo finalmente, reluctantemente, acordó reunirse con Isabel Vega en oficina de servicios sociales para discutir situación. Llegó a reunión el lunes por la mañana, 4 días después de abandonar a Mateo, vistiendo traje de diseñador probablemente de 2.000 euros, conduciendo su Mercedes que costaba más que lo que la mayoría de personas ganaban en 2 años. Con aire de irritación apenas disimulada, como si esta reunión fuera inconveniente menor, interrumpiendo agenda importante en lugar de confrontación sobre haber abandonado literalmente a su hijo de 4 años. Isabel, quien había pasado fin de semana preparando expediente completo sobre caso y quien estaba operando con aproximadamente 12 horas de sueño total en 4 días porque había demasiados casos y no suficientes trabajadores sociales.
Lo miró cruzar umbral de su oficina con expresión que era cuidadosamente neutral pero que internamente estaba hirviendo con desprecio. Señor Valenzuela, Isabel dijo con voz profesionalmente cortés, gracias por finalmente encontrar tiempo en su agenda para discutir el bienestar de su hijo. El sarcasmo apenas velado pasó completamente sobre cabeza de Ricardo, quien se sentó en silla frente a escritorio de Isabel y dijo con tono defensivo, mire, sé que esto parece mal, pero tiene que entender mi situación. Soy padre solo desde hace 2 años desde que mi esposa murió. Tengo negocio demandante que requiere mi atención constante. No tengo familia que pueda ayudar. No tengo tiempo ni recursos emocionales para criar niño apropiadamente. Entonces contrató niñera. Isabel respondió con voz que estaba volviéndose menos profesionalmente neutral. O contrató au pair. O buscó servicios de apoyo para padres solos. O literalmente cualquiera de docena de opciones que no incluían abandonar a niño de 4 años en terminal de autobuses con nota diciendo, ya no puedo más. Punto. No entiendes, Ricardo insistió. No es solo sobre no tener tiempo. Es sobre... Yo no firmé para ser padre solo. Cuando Paula y yo decidimos tener hijo, era bajo entendimiento de que seríamos 2 padres compartiendo responsabilidades. Su muerte me dejó en situación que nunca quise, que nunca elegí. Y cada vez que miro a Mateo veo a Paula, veo lo que perdí, y simplemente, no puedo. No puedo hacerlo más. Isabel lo miró con expresión que era mezcla de incredulidad y disgusto creciente. ¿Está consciente, señor Valenzuela, de que abandonar menor es crimen serio? ¿Que podría enfrentar cargos criminales además de perder permanentemente custodia? Dejé dinero, Ricardo argumentó débilmente. Y nota. Y sabía que alguien lo encontraría rápidamente en terminal ocupada. No es como si lo dejara en lugar peligroso. Dejó a niño de 4 años solo en espacio público, Isabel dijo con voz subiendo ahora porque profesionalismo estaba resbalando frente a absurdidad de lo que estaba oyendo. Un niño que no entiende qué le pasó, que todavía está esperando que usted vuelva, que se culpa a sí mismo pensando que hizo algo malo para que su padre lo abandonara. ¿Tiene idea del trauma psicológico que acaba de infligir en su hijo? Ricardo miró hacia abajo a sus manos, y por momento hubo algo en su expresión que podría haber sido vergüenza o culpa, pero entonces se endureció de nuevo. Entonces deme papeles para firmar renunciando permanentemente a mis derechos parentales. Él estará mejor con familia adoptiva que puede darle atención completa que yo no puedo. No es tan simple, Isabel respondió con voz recuperando algo de control profesional. Proceso de terminación de derechos parentales involuntarios requiere investigación completa, evaluación psicológica de todos involucrados, determinación de corte de que está en mejor interés de menor. Y típicamente solo ocurre en casos de abuso severo o negligencia crónica. Entonces esto califica como negligencia, ¿no? Ricardo preguntó casi esperanzadamente como si estuviera buscando ruta más rápida para terminar sus obligaciones parentales permanentemente. Isabel lo miró por largo momento, y entonces sacó su teléfono y abrió vídeo que había grabado esa mañana cuando visitó a Mateo en casa de Jorge y Marta. Quiero mostrarte algo, dijo. Girando teléfono hacia Ricardo. Esto es tu hijo esta mañana. En vídeo, Mateo estaba sentado en mesa de desayuno de casa de acogida, apenas tocando su comida, sosteniendo a Bruno, y cuando Marta le preguntaba gentilmente que estaba mal, Mateo había dicho con voz tan pequeña que apenas era audible, ¿mi papá todavía me está buscando? ¿Tal vez se olvidó dónde me dejó? Deberíamos volver a terminal para que pueda encontrarme. Y entonces había empezado a llorar, no sollozos dramáticos sino lágrimas silenciosas de niño que estaba tratando de ser valiente, que estaba tratando de no causar problemas, pero que estaba completamente perdido y asustado y no entendía por qué su mundo había colapsado. Isabel detuvo vídeo y miró a Ricardo, quien había palidecido visiblemente viendo a su hijo. Ese es el trauma que le hiciste. Ese es el daño que tu decisión, conveniente, causó. Y ahora tienes que decidir quién vas a ser. Padre que reconoce que cometió error terrible pero que está dispuesto a hacer el trabajo duro de repararlo y ser padre que su hijo necesita, o hombre que definitivamente abandona a su hijo porque es demasiado inconveniente para su estilo de vida. Pero no puedo simplemente. Ricardo comenzó, pero Isabel lo interrumpió. Si puedes, dijo con firmeza. Tienes recursos que la mayoría de padres solo pueden soñar. Tienes dinero para contratar mejor cuidado infantil disponible. Tienes flexibilidad de poseer tu propio negocio. Tienes educación y conexiones. Lo único que no tienes es voluntad de hacer sacrificios que parentalidad requiere. Así que aquí están tus opciones, Isabel continuó.
Opción 1. Recuperas custodia bajo supervisión intensiva de servicios sociales. Requiere que completes clases de crianza, que trabajes con terapeuta que te ayude a procesar tu duelo por tu esposa porque claramente eso es raíz de por qué estás rechazando a Mateo, que establezcas rutina estable con apoyo apropiado de cuidado infantil, y que demuestres durante próximos 6 meses que puedes ser padre consistente y apropiado. Opción 2. Continuó. Inicias proceso legal de voluntariamente terminar tus derechos parentals. Mateo entra en sistema de acogida permanente esperando adopción, y nunca lo vuelves a ver. Pero entiendes que esto es decisión permanente. No puedes cambiar de opinión en 2 años cuando vida sea más conveniente y decidir que quieres ser padre de nuevo. Ricardo se quedó sentado en silencio por lo que pareció eternidad, y finalmente dijo con voz que era apenas audible, no sé si puedo ser el padre que él necesita. Entonces descúbrelo, Isabel respondió. Porque ahora mismo tienes niño de 4 años que te necesita, y tienes que decidir si vas a aparecer para él o si vas a ser ausente permanente en su vida. Y te diré ahora, si eliges abandono, si eliges conveniencia sobre responsabilidad, vas a tener que vivir con esa decisión por resto de tu vida. Ricardo no tomó decisión inmediatamente. Pidió tiempo para pensar, que Isabel concedió reluctantemente dándole una semana, y durante esa semana Mateo permaneció con Jorge y Marta en colocación de acogida de emergencia que se estaba volviendo menos emergencia y más indefinida. Carmen la limpiadora había visitado a Mateo 2 veces durante esa semana, trayendo juguetes pequeños y libros y pasando tiempo con él porque sentía conexión con este niño que había encontrado en terminal, sentía responsabilidad de asegurarse de que estuviera ok, y cada vez que visitaba a Mateo preguntaba con esperanza disminuyente. «Mi papá te dijo cuándo viene por mí». Y Carmen tenía que mentir gentilmente. «Todavía está trabajando en eso, cariño. Pero mientras tanto estás seguro y cuidado aquí». Al final de semana, Ricardo había llamado a Isabel y con voz que era mezcla de resignación y algo como determinación reluctante había dicho, «Ok. Intentaré opción 1. Recuperaré custodia y haré las clases y terapia que requieras. Pero necesito ayuda. No puedo hacerlo solo». Por eso hay sistema de apoyo, Isabel había respondido, y así había comenzado proceso complicado de reunificación con supervisión intensiva. Primero había sido evaluación psicológica completa de Ricardo que había confirmado lo que Isabel sospechaba, duelo no resuelto por su esposa que había colapsado en depresión y rechazo de Mateo quien servía como recordatorio constante de lo que había perdido, además de estrés extremo de tratar de manejar negocio demandante mientras criaba niños solo sin red de apoyo. Psicólogo había diagnosticado depresión mayor y había recomendado tanto medicación como terapia intensiva, había conectado a Ricardo con terapeuta especializada en duelo llamada doctora Elena Martínez quien había comenzado trabajo de ayudar a Ricardo a procesar muerte de Paula de formas más saludables que rechazar al hijo que compartían. Simultáneamente, Isabel había inscrito a Ricardo en programa de clases de crianza de 12 semanas específicamente diseñado para padres en situaciones de alto riesgo, clases que cubrían todo desde disciplina apropiada hasta manejo de estrés hasta desarrollo infantil hasta cómo construir vínculo con niño con quien relación estaba dañada. Y habían establecido plan de transición gradual. Primero visitas supervisadas una vez por semana donde Ricardo pasaba 2 horas con Mateo en presencia de trabajador social que observaba interacciones, luego visitas no supervisadas, luego visitas de fin de semana, y eventualmente después de demostrar competencia y estabilidad consistentes, reunificación completa con monitoreo continuo. Las primeras visitas supervisadas habían sido difíciles. Mateo, quien durante primeras semanas en acogida había preguntado constantemente por su papá, gradualmente había dejado de preguntar. Había empezado a establecerse en rutina con Jorge y Marta, había empezado a mostrar signos de niño procesando abandono, pesadillas, ansiedad de separación, comportamiento regresivo como volver a mojar cama que había superado año antes. Entonces cuando Isabel le dijo que su papá venía a visitarlo, reacción de Mateo no fue pura alegría como podría esperarse, fue mezcla confusa de excitación y miedo y enojo que niño de 4 años no tenía vocabulario para articular apropiadamente. Primera visita había sido en oficina de servicios sociales, espacio neutral con juguetes y libros, Ricardo sentado en silla mirando nerviosamente a Mateo quien se escondía detrás de Jorge agarrando a Bruno y mirando a su padre con ojos grandes que eran cautelosos. «Hola, Mateo», Ricardo había dicho con voz que intentaba sonar normal pero que temblaba ligeramente. Te he extrañado mucho». Mateo no había respondido inmediatamente, solo había mirado, y entonces finalmente había dicho con voz pequeña, «¿Por qué me dejaste en terminal? Esperé y esperé pero no volviste».
Y Ricardo, quien había practicado respuesta con su terapeuta, quien sabía que necesitaba tomar responsabilidad apropiada pero también no abrumar a niño de 4 años con complejidad adulta de su depresión y duelo, había dicho con voz quebrada: papá cometió error muy grande. Estaba muy triste sobre mamá y no estaba pensando claramente y hice algo que estuvo muy mal. Nunca debí dejarte solo. Y lo siento mucho, Mateo. Lo siento muchísimo. ¿Vas a dejarme de nuevo? Mateo había preguntado, y esa era pregunta real, pregunta que importaba. No, Ricardo había prometido. No voy a dejarte de nuevo. Estoy trabajando muy duro para ser mejor papá, el papá que mereces. Y sé que tomará tiempo para que confíes en mí de nuevo, pero voy a estar aquí. Voy a seguir viniendo. Te lo prometo. Durante siguiente hora de esa primera visita, habían jugado juntos con Legos bajo observación de trabajador social. Interacción había sido tensa y torpe pero había sido comienzo. Y Ricardo había venido a siguiente visita programada, y a siguiente después de esa, apareciendo consistentemente cada semana, y gradualmente durante esos 3 meses Mateo había empezado a relajarse un poco, había empezado a reírse ocasionalmente durante sus sesiones de juego, había empezado a iniciar conversación en lugar de solo responder a preguntas de Ricardo. Y Ricardo había estado haciendo el trabajo, asistiendo fielmente a terapia 2 veces por semana, tomando su medicación antidepresiva, completando clases de crianza donde estaba aprendiendo habilidades que admitió libremente nunca había desarrollado apropiadamente incluso antes de muerte de Paula porque había dependido demasiado de ella para aspectos diarios de cuidado de Mateo. Había contratado niñera profesional de tiempo completo llamada Rosa, mujer de 40 años con 15 años de experiencia en cuidado infantil, que viviría en habitación de servicio de su apartamento grande en Salamanca y que estaría disponible para cuidar a Mateo cuando Ricardo necesitara trabajar, mientras también enseñando a Ricardo cómo hacer rutinas básicas de crianza que no sabía, cómo preparar comidas que niño de 4 años realmente comería, cómo establecer rutina de hora de dormir, cómo manejar rabietas, todas las cosas mundanas de crianza que son simultáneamente triviales y cruciales. Y algo había comenzado a cambiar en Ricardo también, en sesiones de terapia con Dra. Martínez había empezado a confrontar verdad de que había estado usando trabajo como escape de dolor de perder a Paula, que había estado evitando procesar su duelo sumergiéndose obsesivamente en negocio, y que Mateo, quien se parecía tanto a Paula con su pelo rubio y ojos verdes, había sido recordatorio constante doloroso de lo que había perdido. Entonces había sido más fácil rechazar completamente al niño que procesar emoción compleja de amar y extrañar a Paula mientras también amando al hijo que compartían. Mateo no es sustituto de Paula, doctora. Martínez le había dicho en sesión particularmente intensa. Es persona separada que merece ser visto y amado por quien es, no estar constantemente en sombra de madre que perdió. Y parte de tu proceso de duelo necesita ser separar tu relación con Paula de tu relación con Mateo. Había sido trabajo difícil, más difícil que cualquier cosa que Ricardo había hecho en su carrera de negocios, que había sido muy exitosa porque requería tipo diferente de fortaleza, no fortaleza intelectual o estratégica sino fortaleza emocional y vulnerabilidad. Voluntad de sentir dolor en lugar de escapar de él, voluntad de reconocer fallo en lugar de racionalizarlo. Pero gradualmente, lentamente, durante esos 3 meses Ricardo había comenzado a transformarse de padre que había abandonado a hijo porque era demasiado doloroso y difícil a padre que estaba intentando aparecer incluso cuando era doloroso y difícil, que estaba aprendiendo que parentalidad no es sobre siempre saber qué hacer sino sobre comprometerse a figurarlo incluso cuando fallas. 6 meses después de haber abandonado a Mateo en terminal de autobuses, Ricardo finalmente recuperó custodia completa con monitoreo continuo pero menos intensivo. Mateo se mudó de vuelta al apartamento en Salamanca donde Rosa la niñera lo recibió con sonrisa cálida y habitación que había sido completamente redecora, ya no la habitación que había compartido con Paula donde paredes eran neutrales y decoración era mínima, sino habitación que era claramente para niño de 5 años ahora con paredes pintadas en azul brillante, estantes llenos de libros y juguetes apropiados para edad, pósters de sus personajes favoritos, cama nueva con ropa de cama de superhéroes que había elegido él mismo durante visita de compras con Ricardo. Primeras semanas fueron difíciles. Mateo tenía pesadillas, se despertaba llorando llamando a Jorge y Marta con quienes había pasado 6 meses y que habían sido estables y seguros. Tenía ansiedad de separación cuando Ricardo se iba a trabajo incluso con Rosa allí. Tenía rabietas cuando cosas no iban como esperaba porque estaba procesando trauma y ajuste y no tenía palabras para todo lo que sentía. Pero Ricardo esta vez no huyó. Esta vez se quedó. Cuando Mateo tenía pesadilla a las 3 de la madrugada, Ricardo se levantaba y lo consolaba, se sentaba en silla junto a cama de Mateo hasta que volvía a dormirse.
Cuando Mateo tenía rabieta sobre algo pequeño como que su jugo estaba en vaso equivocado, Ricardo respiraba profundamente y usaba técnicas que había aprendido en clases de crianza para mantener calma y ayudar a Mateo a regular emoción en lugar de frustrarse e irse. Y crucialmente, Ricardo había hecho cambios en su trabajo. Había contratado gerente operativo para manejar día a día de su firma para que él pudiera reducir horas de 70 a 80 por semana que había estado trabajando a 40 a 45. Había establecido política estricta de no trabajar después de las 6 de la tarde o los fines de semana a menos que fuera emergencia absoluta. Había priorizado estar presente para cena con Mateo cada noche y para rutina de hora de dormir que incluía leer historia juntos. No fue transformación perfecta, hubo retrocesos. Hubo días donde Ricardo sintió viejo impulso de escaparse al trabajo cuando crianza se volvía difícil, hubo momentos donde Mateo preguntaba si podía ir a visitar a Jorge y Marta con tono que dejaba claro que parte del todavía deseaba estar allí donde cosas habían sido predecibles incluso si no era su verdadero hogar. Pero lentamente, gradualmente, durante meses siguientes relación entre padre e hijo comenzó a sanar. Comenzaron a construir vínculo que honestamente nunca había sido fuerte incluso antes de abandono porque Ricardo había sido padre mayormente ausente incluso cuando Paula estaba viva, pero ahora por primera vez estaba realmente presente, realmente involucrado, realmente aprendiendo quién era su hijo. Y descubrió que Mateo era fascinante, inteligente y curioso y divertido, obsesionado con dinosaurios y podía nombrar 23 especies diferentes a los 5 años. Amaba construir cosas complejas con Lego siguiendo instrucciones meticulosamente. Tenía memoria increíble para historias y podía recitar libros favoritos completos. Tenía risa que era contagiosa cuando algo lo hacía realmente feliz. Y por primera vez desde muerte de Paula, Ricardo sintió algo como esperanza, como que tal vez, posiblemente, iban a estar ok. 2 años después de abandono en terminal. Cuando Mateo tenía 6 años y medio y estaba en primer año de primaria prosperando académicamente y socialmente con grupo sólido de amigos y profesores que reportaban que era niño dulce y creativo aunque ocasionalmente mostraba ansiedad sobre separación que terapeuta infantil que todavía veía mensualmente decía era comprensible dado su historia. Ricardo recibió llamada que hizo que su mundo se detuviera. Era de hospital, voz profesional de enfermera diciendo que Carmen Ruiz había sido llevada en ambulancia después de colapsar en trabajo en terminal de autobuses, que había sido diagnosticada con cáncer de páncreas etapa 4 que aparentemente había estado creciendo silenciosamente durante meses, que tratamiento en este punto era paliativo no curativo, y que ella había pedido específicamente que contactaran a Ricardo y a Mateo porque no tenía familia inmediata y quería verlos. Ricardo había sentido oleada de culpa porque honestamente desde reunificación con Mateo hace 2 años había estado tan consumido con reconstruir relación con su hijo y mantener negocio funcionando y hacer terapia y todo lo necesario para ser padre funcional que no había pensado mucho en Carmen quien había sido persona que encontró a Mateo en terminal, que había llamado a seguridad, que había quedado con él durante primeras horas aterradoras, que lo había visitado en acogida, que había sido gentil cuando mundo de Mateo estaba colapsando. Había enviado nota de agradecimiento y donación pequeña hace 2 años después de recuperar custodia, pero eso era extensión de su gratitud, y ahora mujer que había salvado a su hijo estaba muriendo sola en hospital queriendo verlos. Ricardo llevó a Mateo al hospital esa tarde, explicándole en camino que Carmen, la señora amable que te encontró en terminal cuando papá cometió error grande, está muy enferma y quiere vernos, y Mateo había preguntado con preocupación evidente, ¿se va a morir como mami? Probablemente sí. Cariño, Ricardo había respondido honestamente porque terapeuta de Mateo había enfatizado que honestidad apropiada para edad sobre muerte era importante especialmente para niño que ya había experimentado pérdida de madre. Está muy enferma. Cuando entraron a habitación de hospital, Carmen estaba en cama luciendo 50 años mayor que sus 56 años reales, cuerpo devastado por cáncer agresivo, pero cuando vio a Mateo su cara se iluminó con sonrisa que era genuina. Mateo, ella había dicho con voz que era débil pero cálida. Mírate, tan grande ahora. Última vez que te vi eras tan pequeño. Mateo se había acercado tímidamente a cama, había dicho con formalidad cuidadosa de niño de 6 años tratando de ser educado en situación seria. Hola, señora Carmen. Papá dice que estás muy enferma. Lo siento. No es tu culpa, cariño, Carmen había dicho extendiendo mano que era casi transparente de delgada y Mateo la había tomado gentilmente. Solo así es vida a veces. Pero estoy feliz de verte una última vez. Estoy feliz de ver que estás bien, que eres niño feliz. Se había girado hacia Ricardo, y expresión en su cara había cambiado a algo más serio, más crítico. ¿Y tú? Padre que abandonó a hijo de 4 años en terminal de autobuses. ¿Te das cuenta de lo cerca que estuviste de destruir completamente a este niño?
Ricardo había sentido vergüenza familiar inundar a través de él, había asentido. Sí. Cada día me doy cuenta. Y cada día estoy agradecido de que segunda oportunidad me fue dada, que pude reparar algo de daño que hice. Solo, algo. Carmen había repetido. Porque no puedes repararlo completamente, ¿verdad? Siempre habrá cicatriz. Siempre habrá memoria de ser abandonado. Incluso si Mateo no recuerda conscientemente todos los detalles cuando sea adulto, estará en él, formando cómo ve relaciones, cómo confía en gente. Lo sé, Ricardo había dicho con voz que era apenas audible. Y vivo con esa culpa todos los días. Bien, Carmen había dicho con fiereza que era sorprendente viniendo de mujer tan frágil. Deberías cargar esa culpa. Pero también necesitas usar esa culpa productivamente, dejar que te recuerde cada día ser padre que él necesita, aparecer incluso cuando es difícil, elegir a tu hijo sobre tu conveniencia. Se había recostado exhausta del esfuerzo de hablar tan apasionadamente, había cerrado ojos por momento, y entonces los había abierto de nuevo mirando a Mateo. ¿Me prometes algo, Mateo? Sí, Mateo había dicho con seriedad de niño pequeño. Prométeme que no importa qué pase, vas a ser amable. Vas a ser tipo de persona que ayuda a otros cuando están asustados o solos. Que no vas a ignorar a alguien que necesita ayuda solo porque es inconveniente o no es tu problema. Lo prometo, Mateo había dicho sin realmente entender peso completo de lo que estaba prometiendo, pero respondiendo a solemnidad en tono de Carmen. Bien, Carmen había susurrado, y entonces había mirado a Ricardo una última vez. Hiciste terrible elección. Pero parece que estás haciendo mejor elección ahora. Continúa haciéndola. Todos los días. Hasta que se vuelva automático. Carmen murió 3 días después, y porque no tenía familia inmediata Ricardo había organizado y pagado funeral completo. Ceremonia modesta pero digna, cementerio respetable, lápida que decía Carmen Ruiz, que vio a los invisibles y ayudó a los olvidados. Y en funeral que fue atendido por sorprendente número de personas, compañeros trabajadores de limpieza de terminal, algunos pasajeros regulares que la habían conocido a través de años, y tocantemente Jorge y Marta los padres de acogida que también vinieron para presentar respetos. Ricardo dio elogio corto que terminó con: Carmen me dio regalo que no merecía. Segunda oportunidad con mi hijo. Y voy a honrar su memoria asegurándome de que nunca desperdicie esa oportunidad. 10 años después de abandono en terminal, Mateo tenía 14 años, era estudiante de primer año de secundaria, seguía obsesionado con dinosaurios pero ahora con aspiración específica de ser paleontólogo, tenía grupo sólido de amigos, tocaba guitarra en banda de escuela, y era por todos los relatos niño normal y feliz con cicatrices que estaban allí pero que habían sanado mayormente. Todavía veía terapeuta ocasionalmente cuando ansiedad subía particularmente alrededor de transiciones o cambios, todavía tenía pesadilla ocasional sobre ser dejado solo, pero mayormente había integrado su historia, sabía lo que su padre había hecho, habían hablado sobre ello en terapia familiar con lenguaje apropiado para edad a medida que maduraba, y mientras había enojo y dolor, había también comprensión gradualmente creciente de que su padre había estado luchando con problemas profundos que no tenían que ver con Mateo no ser lo suficientemente bueno o amable. Ricardo a sus 42 años había vendido su firma de consultoría 3 años antes por suma sustancial que le permitía estar financieramente seguro pero que más importante le daba tiempo. Tiempo para estar presente para Mateo durante años cruciales de adolescencia, tiempo para trabajar en proyectos que le interesaban en lugar de estar esclavizado a reuniones interminables y presiones de inversores. Y había comenzado fundación sin fines de lucro llamada Fundación Segunda Oportunidad que trabajaba específicamente con padres en crisis. Padres que estaban abrumados, que estaban considerando abandono o rendición de custodia, que estaban luchando con depresión o adicción o trauma. Padres que necesitaban intervención y apoyo antes de tomar decisiones irreversibles que dañarían a sus hijos. Fundación proporcionaba servicios gratuitos de terapia, clases de crianza, cuidado respiro temporal, asistencia financiera de emergencia, cualquier cosa que pudiera ayudar a padres en crisis a obtener apoyo que necesitaban para continuar cuidando a sus hijos en lugar de abandonar cuando todo se volvía demasiado difícil. En 10 años, Fundación había ayudado a más de 800 familias, había prevenido innumerables abandonos, y había sido replicada en modelo por otras organizaciones en ciudades en toda España. Pero Ricardo no hacía esto por reconocimiento público, lo hacía porque sabía demasiado bien cuán cerca había estado de destruir permanentemente relación con su hijo, cuán afortunado había sido de recibir segunda oportunidad que muchos padres no recibían,
y quería asegurarse de que otros padres en crisis tuvieran recursos que él no había sabido buscar cuando estaba en su momento más oscuro. En tarde particular de otoño, Ricardo y Mateo estaban sentados en banco en Retiro Park, no por accidente sino intencionalmente, tradición anual que habían desarrollado de volver cada año en aniversario de abandono para hablar honestamente sobre lo que había pasado y sobre cómo ambos estaban procesando. 10 años, Mateo dijo mirando lago donde gente alquilaba botes de remo. Una década completa desde que me dejaste en terminal. Sí, Ricardo confirmó, nunca evitando lenguaje directo sobre lo que había hecho porque terapeuta familiar había enfatizado que eufemismos y lenguaje evasivo solo creaban confusión y negación. Peor decisión que tomé en mi vida. ¿Alguna vez? Mateo comenzó y entonces se detuvo, reformulando pregunta. ¿Alguna vez te arrepientes de recuperarme? Como, ¿alguna vez piensas que vida habría sido más fácil si solo hubieras terminado tus derechos parentals y me hubieras dejado ser adoptado? Ricardo se giró completamente para mirar directamente a su hijo. Quería que Mateo viera su cara cuando respondiera porque esto era importante. Nunca. Ni una sola vez. Vida definitivamente habría sido más fácil en algunos aspectos. Más tiempo libre, más flexibilidad, menos responsabilidad. Pero habría sido vida vacía. Habría sido vida donde elegí conveniencia sobre amor, donde elegí mi comodidad sobre mi hijo. Y honestamente, Ricardo continuó, estos últimos 10 años siendo tu padre realmente, estar presente realmente, han sido mejores 10 años de mi vida. Más difíciles a veces, sí, pero mejores. Porque me dieron propósito que va más allá de solo hacer dinero o construir negocio. Me dieron a ti. Mateo consideró esto por momento, y entonces dijo algo que sorprendió a Ricardo. Perdoné hace mucho tiempo, ¿sabes? Como, todavía me duele pensar en estar en esa terminal esperándote. Todavía tengo sueños sobre ello. Pero te perdoné. ¿Cuándo? Ricardo preguntó con voz un poco ronca con emoción. Probablemente cuando tenía como 9 o 10, Mateo respondió. En terapia con Dr. Santiago. Él me ayudó a entender que estabas enfermo en ese momento, que tenías depresión, que pérdida de mamá te había roto de formas que no podías manejar. Y que aunque lo que hiciste estuvo mal, muy mal, intentaste arreglarlo. No todos los padres que abandonan niños vuelven. Pero tú volviste. Y sé que parte de razón por la que volví fue presión legal, servicios sociales forzándome. Ricardo comenzó pero Mateo lo interrumpió. Pero podrías haber terminado tus derechos. Podrías haber elegido ruta más fácil de simplemente firmar papeles y librarte de mí permanentemente. Pero no lo hiciste. Elegiste el camino más difícil de realmente hacer el trabajo de ser padre. Eso importa. Se quedaron sentados juntos en silencio por largo tiempo, y entonces Mateo dijo algo más. Quiero hacer lo que tú haces. Con Fundación. Cuando sea mayor, quiero ayudar a familias que están luchando. Porque si nosotros pudimos superarlo, si pudimos reparar algo tan roto, entonces otras familias pueden también. Solo necesitan ayuda. Ricardo sintió lágrimas, que todavía lo sorprendían porque no había sido hombre que lloraba antes de todo esto pero que ahora fluían más fácilmente cuando hablaba sobre cosas que importaban realmente, y puso brazo alrededor de hombros de su hijo adolescente. Estaría honrado de trabajar contigo algún día, dijo simplemente. Y mientras Sol se ponía sobre Retiro Park, padre e hijo que habían estado tan rotos hace 10 años pero que habían hecho trabajo duro y doloroso de reparación se quedaron sentados juntos, no perfectos pero sanando, no sin cicatrices pero más fuertes por haber sobrevivido ruptura y haber elegido conscientemente reconstruir. Porque esa era lección última de toda esta historia, que errores incluso devastadores como abandonar a hijo de 4 años en terminal de autobuses no tienen que definirte permanentemente si estás dispuesto a hacer trabajo extremadamente difícil de reconocer daño, de tomar responsabilidad completa, y de aparecer todos los días para repararlo incluso cuando reparación es lenta y dolorosa e incompleta. Que segunda oportunidades no se dan libremente sino que se ganan a través de compromiso sostenido y transformación real, y que niño que es lastimado por padre no tiene obligación de perdonar pero que cuando perdón viene es regalo que debe ser honrado. Y que a veces la vida cobra cada lágrima derramada por niño abandonado no con venganza dramática sino con algo más profundo, con conciencia que nunca desaparece de lo que casi perdiste, con gratitud diaria por oportunidad de corregir terrible error, y con misión de ayudar a otros a evitar cometer mismo error que casi destruyó todo lo que importaba.